Básicamente lo que quiero hacer esta noche es dar una mirada general al capítulo 2. Quiero mirarlo de forma general. Los capítulos que están delante de nosotros, tanto el 2 como el 3, son capítulos que tocan temas muy importantes, temas muy amplios. Entonces vamos a estar detenidos ahí, por lo menos en el 2 y en el 3, una buena cantidad de semanas. Entonces, para no perder la conexión completa del capítulo 2, lo que voy a hacer es simplemente un bosquejo general de este capítulo y una mirada general para entonces después comenzar a contestar algunas preguntas o ver algunos temas ahí en el capítulo 2. Por ejemplo, este es un capítulo que nos habla del reposo. Se nos dice que Dios descansó en el séptimo día de la creación. Bueno, y eso conlleva un principio para nosotros. Podemos también contestar la pregunta en el capítulo 2, ¿qué es el hombre? Podemos ver la opinión de Dios acerca del trabajo. Podemos ver la institución de Dios acerca del matrimonio. Y luego cuando llegamos al capítulo 3, podemos ver la caída del hombre. Podemos ver el pecado. Entonces vean cómo todos estos temas son tan importantes y nos brindan una cosmovisión cristiana, nos brindan una idea completa y general de cómo ver la visión de Dios acerca de todos estos temas. Así que vemos un cambio entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, hay un cambio claro. En el capítulo 1 nosotros vemos la trascendencia de Dios. Vemos claramente cómo Dios está creando con autoridad, está ejerciendo su dominio sobre toda la tierra, pero luego en el capítulo 2 vemos la inmanencia de Dios, es decir, cómo este Dios que crea y que sustenta tiene un trato personal con el ser humano. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros tenemos que asumir que servimos a un Dios trascendente. Eso significa que es creador, que es sustentador de todas las cosas, que está en los cielos gobernando, pero que a la vez es un Dios inmanente. Eso significa que desea tener un trato personal con cada uno de nosotros, que desea intimar, que desea relacionarse con cada uno de nosotros. Así que este es el cambio que estamos observando de una mirada general del relato de la creación en el capítulo 1 hacia llegar al capítulo 2. Él está teniendo comunión con sus criaturas. Ahora retomemos en el 1, verso 26 al 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ahora, claramente aquí vemos en el capítulo 1 la mirada general de la creación del hombre. Vean cómo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bueno, hay muchos estudiosos del libro de Génesis que parten estas dos palabras, imagen y semejanza. Realmente cuando llegas al capítulo 2 logras entender que el autor se está refiriendo a lo mismo y no tengo ahora la oportunidad de demostrar eso, pero lo haré la siguiente semana. Realmente cuando está diciendo que Él nos creó a su imagen y a su semejanza está comunicando la misma idea, no son dos ideas diferentes. Entonces, bajo la bendición de Dios, el hombre es llamado a vivir en el mandato cultural. El mandato cultural tiene que ver claramente con guardar, cuidar la creación de Dios, honrar al Señor en estos mandatos que Él está dando, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla. Y aunque este es un pasaje clave cuando lo leemos y lo entendemos,
a lo largo de toda la Escritura, entendemos que no nos podemos quedar aquí. Entendemos que la Escritura es mucho más que esto. No puedo quedarme solo en el verso 28 del versículo 1. Tengo que seguir caminando y confiando en el Señor, que toda la palabra es inspirada por Dios, pero tengo que tener un acercamiento adecuado y cuidadoso a las Escrituras. La razón de ello es porque mientras que a los creyentes se nos demanda que vivamos en obediencia a la palabra de Dios, los impíos están corrompiendo esta función. Los impíos se ven a sí mismos como Dios. Los impíos se ven a sí mismos como quien tiene que establecer la ley. Los impíos se ven a sí mismos abusando de la creación, destruyendo la misma creación de Dios. Y a nosotros como creyentes se nos llama a todo lo contrario. Entonces vuelvo al mismo punto que cuando veíamos el verso 1. Ese es un asunto de obediencia. Debemos obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña Génesis 2? Bueno, nuevamente lo digo, hagamos una mirada general y a partir de la próxima semana tengamos una mirada particular del capítulo. Así que vamos a leer el capítulo y me voy a ir deteniendo en algunos aspectos. Verso 1. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Observen el verso 3, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Bueno, esto es maravilloso porque después de crear el universo, Dios descansó de sus labores en el séptimo día. Según el cuarto mandamiento que Dios establece en el Decálogo, Éxodo 20, versos 8 al 11, nosotros tenemos claramente un mandato del Señor, una institución del Señor acerca de guardar el día de reposo. Y lo que ese mandamiento claramente nos manda a hacer o a realizar es que tenemos un modelo para trabajar 6 días a la semana y un día para descansar de nuestras labores. Ahora, simplemente ponte a pensar esto, aunque ahora lo voy a explicar. Si Dios trabajó 6 días y entonces descansó un día, eso era bueno para Dios, por lo que vemos instituido en este pasaje. Entonces la pregunta sería, si Dios practicó eso, ¿será posible que el hombre necesite practicarlo? ¿O sería viable que el hombre necesite practicarlo? La respuesta es sí. El modelo entonces que tenemos en este pasaje claramente es trabajamos 6 días, descansamos un séptimo día y eso sigue siendo un ejemplo hasta el día de hoy. Así que lo que Moisés está dando tanto en el relato de Génesis 2 y luego en Éxodo 10, cuando está hablando del día de reposo, y luego en Deuteronomio 5, cuando está dando el decálogo por segunda ocasión, es realmente el modelo de el orden de Dios para esto. Se trabajan 6 días, se descansa un séptimo día. Ahora, donde esto no coincide con Dios es en lo siguiente. Dios descansó no porque estaba cansado. Dios descansó porque había terminado su obra. Pero no somos Dios. Entonces nosotros sí necesitamos descansar, porque si no lo haces, entonces tu corazón lo va a resentir, tus piernas lo van a resentir, tus órganos internos lo van a resentir. En otras palabras, en algún momento nuestra máquina va a tronar, coloquialmente hablando. Entonces Dios no está descansando en el séptimo día porque está cansado de hacer algo. Dios está descansando porque su obra se ha completado. Porque su obra ha venido a finiquitarse completamente. ¿Se acuerdan de Jesús en la cruz? ¿Se acuerdan de las últimas palabras de Jesús? ¿Cuáles son? Consumado es. La obra por la que él había venido a la tierra estaba finiquitada, estaba terminada. Había un punto final del milagro de la encarnación en el ministerio de Jesús,
durante los años que él estuvo en esa tierra. Y entonces su espíritu llegó al final en ese momento, expiró. Ahora, claramente entendemos este principio que hay aquí. Dios está descansando no porque está cansado, sino porque ha terminado su obra. Pero observen algo que está pasando en ese mismo verso. Dice que Dios está santificando el día y lo está apartando como un día especial de descanso. Bueno, con el debido respeto al mandamiento y al ejemplo de Dios, nosotros también deberíamos trabajar 6 días y descansar un séptimo. Este patrón comenzó de nuevo después de la resurrección de Cristo, en la que el lunes se convirtió en nuestro primer día de trabajo y el domingo en el séptimo día. El día séptimo es lo primero que Dios en la Escritura está santificando. Es lo primero que se dice claramente en la Torá que es santificado. Por lo que se convoca a la humanidad a imitar el patrón del rey y así vivir bajo su señorío. Entonces yo sé que la pregunta que siempre nosotros nos hacemos cuando hablamos del día de reposo, y mayormente porque estamos pensando en que el día de reposo en el Antiguo Testamento es el Shabbat o el sábado para la comunidad judía. Pero entonces, ¿cómo nosotros guardamos este mandamiento? ¿Cómo tú y yo guardamos el día de hoy? Bueno, simplemente déjame darte tres puntos de vista aquí de eso. Nosotros descansamos cuando paramos de obtener la salvación con nuestras propias vías. O sea, no hay manera en la que un creyente gane su salvación por obras o por sus propias vías. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer de descansar en la obra de Cristo. Entonces, la primera pregunta que eso debería causar para nosotros es, ¿estás confiando completamente en la obra de Cristo para tu vida? Bueno, eso trae descanso, porque eso te lleva a una religión de gracia, no a una religión de obras. Si tú tienes que hacer algo para ganar tu salvación, entonces tú vas a estar tan agotado y tan cansado porque te vas a dar cuenta de algo. Por más que nosotros hagamos, no podremos ganar nuestra salvación. Entonces, lo primero que causa descanso es entender esto. Cristo alcanzó, Cristo ganó la salvación para nosotros. Dejo de buscar, de obtener o de ganar la salvación por mis propios méritos y confío en Cristo. Esto es lo que Pablo está diciendo a los colosenses cuando está hablando de poder encontrar nuestra satisfacción, y luego también en Hebreos, el autor de Hebreos cuando dice que nuestro descanso ahora está en Cristo, nuestro reposo completo está en Cristo. Lo segundo que esto pudiera llevarte a reflexionar acerca del día de descanso es, ¿realmente separas un tiempo específico para adorar al Señor? ¿Separas un tiempo específico para adorar al Señor? ¿Bloqueas ese día para el Señor o ese día está abierto? Bueno, no sé si alguna vez has querido reservar o un hotel o reservar unas casas, un Airbnb o rentar una casa y que de repente te usan esta expresión, lo sentimos, Señor, pero los días están bloqueados. ¿Has escuchado esa expresión en alguna ocasión? Lo sentimos, pero está bloqueado. Bueno, los creyentes deberíamos bloquear el día del Señor para cualquier otra cosa. ¿Quieres recibir un no rotundo de mi parte? Invítame a desayunar el día domingo a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana. Tendrás un no absoluto. Para mí está bloqueado. Bueno, tú me pudieras decir, bueno, pero eso es porque eres pastor. Bueno, aquí está mi esposa y mis hijas y no me dejarán mentir. Entonces, ¿por qué cuando estamos de vacaciones vamos a estar buscando una congregación para reunirnos el día domingo? Si podría decir el pastor está de vacaciones, aunque no tenga que predicar en esa congregación. ¿Por qué? Porque el día de descanso, porque el día de reposo tiene que ver
con separar un tiempo específico para la adoración. Y eso no tiene que ver con que si tú estás sirviendo o no estás sirviendo a Dios desde un lugar visible en la congregación donde puedes adorar al Señor públicamente. Entonces la pregunta que deberíamos de hacernos ante este reto es, ¿mantienes un tiempo específico para el Señor? ¿Lo mantienes? ¿Lo cuidas celosamente? ¿Estás dispuesto a decir no a la recreación, no al trabajo, no a otras situaciones? Esa es una manera de honrar el día del Señor. Les voy a decir, uno como pastor ve muchas cosas, ¿no? Pero a mí algo que me sorprende, por ejemplo, es cuando pregunto por una familia y de repente me dicen, es que se enfermó fulano de tal. Sí, pero se enfermó él. ¿Por qué no vinieron los otros 5? Se enfermó 1, no 6. Bueno, esa es una manera rápida de no honrar al Señor. Cuando tú ves en el registro de la historia de la iglesia, te encuentras increíbles historias de hombres que dijeron, no lo vamos a hacer porque es el día del Señor y nosotros en vez de estar acá tenemos que estar acá. Bueno, cada vez que una persona no tiene una agenda bloqueada para respetar o para adorar al Señor en el día del Señor y comienza a permitir que los intrusos de guardar este mandamiento comiencen a gobernar tu vida, cada vez que eso comienza a suceder en tu vida, nunca será algo en ascenso, siempre será algo en descenso. Comienzas haciendo pequeñas concesiones. Oh, es que mi esposa quiso. Oh, es que mi hijo quiso. Oh, es que ese era el sueño de fulano de tal. Bueno, cada vez que tú abres tu agenda, entonces tú le estás diciendo al Señor, Señor, este domingo tú no eres realmente importante, para mí es más importante Él. ¿Suena muy radical? Sí, suena muy radical. El Evangelio es radical. Las posiciones a las que la palabra de Dios nos lleva no son blandas, son radicales. Número 3, este mandato de reposar, de encontrar descanso, entonces nos llevaría al principio claro, al principio divino de trabajar y descansar. ¿Cuál es este principio? ¿Tu trabajo llama al descanso? ¿Tu descanso llama al trabajo? Así es como se ve, esa es la pregunta. ¿Tu trabajo llama al descanso? ¿Tu descanso llama al trabajo? Entonces vuelvo a decirlo, si Dios lo llevó a cabo en ese panorama maravilloso, si Dios lo ordena en los mandamientos, bueno, hay mucho debate entre si el sábado, en que si el domingo, que si otro día que yo quiera elegir. Bueno, hay que reconocerlo que en la historia de la iglesia, cuando el Señor resucita, la iglesia asume que el día de reunión es el día domingo para celebrar la resurrección del Señor. Se da ese cambio entre el sábado y el domingo por algunas razones, pero principalmente esta. La iglesia quería celebrar cada domingo que el Señor había resucitado. Este era el emblema de victoria de la iglesia que comunicaba esta victoria y nuestros hermanos entonces históricamente tomaron el domingo para adorar al Señor. Entonces simplemente necesitamos hacernos la pregunta, ¿cómo guardamos este mandamiento que está especificado aquí? Esto que primeramente Dios santificó en la creación. Date cuenta que no pasaron muchas líneas desde que la Biblia empieza para decir que Dios santificó el séptimo día. ¿Qué es que Dios santificó? Que esto es importante para Dios. Si Dios lo santificó, entonces es importante para Dios. Entonces no sé si logras entender el eslogan que estoy tratando de decir, pero si es importante para Dios, entonces debería ser importante para mí. Debería ser importante para ti. Debería ser importante para ti honrar al Señor. La historia de ese maravilloso atleta, Eric Liddell, cuando iba a correr en la carrera que era su especialidad, pero que cuando la final en las Olimpiadas determinaron el día era el domingo. Y él dijo, lo siento, pero no correré. ¿Y por qué no correrás, Eric Liddell? Porque es el día del Señor. Entonces él decidió honrar al Señor y no honrar, si no mal recuerdo, la carrera de las 100 o 200 metros. No recuerdo ahora.
Y toda una nación ahora estaba en contra de Eric Liddell porque era su especialidad y era la medalla que ellos aseguraban que traerían en estas Olimpiadas. Pero entonces él dijo, no, yo no voy a ir a correr, yo tengo un lugar a donde correr, es una iglesia. Y él, en vez de ponerse los zapatos para ir a correr la pista, entonces se puso los zapatos y la corbata y fue a una iglesia a adorar al Señor. A los pocos días, este hombre estuvo en otra prueba que no era su especialidad. ¿Y qué crees? Ganó el oro. Y sí llegó con una medalla de oro a la nación. ¿Y por qué? Porque cada vez que nosotros honramos a Dios, entonces siempre la respuesta es, cuando hay un sacrificio, nosotros honramos a Dios y luego la honra de Dios viene a nuestras vidas en cierta proporción. No tengo que decir que siempre tendrás una medalla de oro. Entonces vean cómo en algo tan sencillo nosotros fallamos. Fallamos en cosas muy sencillas. Entonces dice el relato que santificó el día y lo apartó como un día especial de descanso. Ese es el respeto que Dios da a este mandamiento. Este es el ejemplo que Dios da a nosotros y por eso deberíamos obedecerlo. El día séptimo, entonces, es lo primero que fue santificado en la Torá. Verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto en el campo de la tierra, ni había un brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Observa eso. Hay una clara diferencia entre toda la creación y el hombre. El hombre fue un ser viviente. El Señor sopló sobre su nariz aliento de vida. Vean lo específico que es la creación del ser humano, a diferencia de la creación de las plantas, de los astros, de los animales marinos, de los animales terrestres. Vean lo específico que Dios está hablando acerca de cómo forma al hombre. Esa expresión del verso 4 que se nos introduce a nosotros, estos son los orígenes, es una expresión que se va a repetir una y otra vez en el libro de Génesis, y cada vez que esa expresión se repite, dice algo maravilloso. La palabra Toledot puede ser traducida como la historia, la genealogía o los orígenes. Y siempre que está allí es como un separador, demarca que algo va a ser Dios por primera vez. Mayormente se usa para referir un gran evento que Dios está por hacer. Entonces, a partir del verso 4, la manera en la que Dios está comunicando su revelación cambia abruptamente. Ahora Él se presenta como el Señor Dios. Ese es el nombre personal de Dios, expresado en su comunicación pactada al hombre. Si el presidente de una nación se presentara delante de nosotros, se nos declararía el señor presidente de la nación libre de, o de la república de. Sin embargo, esa propiedad no aplicaría para la esposa del presidente, ni para los amigos cercanos del presidente, ni para los elementos del gabinete que viajaron con él en el avión presidencial. Aunque todos gozaron de una silla o de un asiento en el avión presidencial, no significa que cada persona que desciende del avión presidencial la podemos llamar señor presidente. Lo más probable es que tú usarías otros calificativos para estas personas: secretario, esposa, senador, diputado, presidente de un partido. Pero el rango que nosotros daríamos a esa persona con autoridad tendría que ver con eso: señor presidente. Ahora, el libro está hablando de nuestro Dios como el Señor Dios. Así que de manera similar, aquellos que no tienen una estrecha relación de pacto con Dios,
probablemente se refieran a él simplemente como Dios. Dios esto, Dios aquello, Dios va por allí, Dios bueno, Dios bondadoso. Pero dado que Dios es un ser personal, es apropiado que Él lleve su nombre mayormente en el Antiguo Testamento, Yahweh. La mayoría de las traducciones modernas siguen a la Septuaginta. La Septuaginta era la versión griega del Antiguo Testamento en los días de Jesús. Ese era el documento que se leía del Antiguo Testamento y era una traducción al griego, que también fue utilizada por los apóstoles al traducir Yahweh como Señor. Entonces, cuando los apóstoles están comunicando acerca de Dios el Señor, están usando la expresión, para nosotros mayormente la expresión Señor. Sin embargo, lo importante a notar aquí es que Dios comenzó a relacionarse con su pueblo de manera personal. Y aquí es donde vemos su inmanencia. Dios no espera hasta los días de la cruz, Dios no espera hasta los días después de la tumba vacía para querer relacionarse con el hombre de forma personal. Dios ya está en Génesis 2 tratando de relacionarse con el hombre, con su pueblo de manera personal, al revelarse por su nombre personal, Yahweh. A medida que seguimos leyendo la historia del Antiguo Testamento, debemos de estar atentos al uso de la palabra Yahweh o Señor, porque este es el Dios que se está relacionando con el hombre en un pacto. Se está relacionando con el hombre en un pacto. Entonces la expresión Señor Dios combina esas expresiones, pero enfatiza claramente que el Creador también es el Dios de pacto con la nación de Israel. Vean eso. Quien crea ahora está queriendo entrar en una relación de pacto con la nación de Israel. Ahora si continuamos con el resto del capítulo, Moisés aborda la creación del hombre, la plantación del jardín del Edén, la relación del hombre con Dios, la relación de la criatura con el Creador, o de la criatura con o de la creación con el Creador. Como no existe el hombre antes de la creación de Adán, entonces Dios plantó el jardín en preparación para Adán. El jardín es el lugar, es la habitación donde Dios coloca a Adán. Hasta este punto, vean, Dios ha puesto un universo, una tierra, ha creado un universo, ha creado una tierra y ahora tiene un jardín. Y ese jardín se llama Edén. Y ese jardín es para el beneficio del hombre. Y cuando Dios crea a este hombre, entonces lo coloca en ese jardín como el vicerregente, como el gobernante de su creación. ¿Qué ha dicho en el verso 28 que el hombre tiene que hacer? Multiplicarse y sojuzgar la tierra. Entonces coloca a Adán en el huerto del Edén y le dice, ese es el lugar donde tienes que sojuzgar. Ese es el lugar donde tienes que gobernar. Por eso es que Adán comienza a asumir esa responsabilidad y comienza a llamar a los animales por su nombre. Comienza a darles el nombre a cada animal, porque Dios le ha dado esa orden claramente. No sé si Adán pensaba como aquel gringo que yo conocí, nacido en México, pero con padres gringos, que cuando le hice una pregunta, entonces él me dijo, yo lo aprendí muy sencillo. La vaca tiene vaco, la gallina tiene gallino. Y entonces él fue haciendo como una combinación para explicar. La pregunta era, bueno, ¿y cómo tus padres les explicaron a ustedes la dinámica hombre y mujer? Muy fácil, allá donde yo vivía, vaco tiene vaca, gallino, gallina. Pues no se enredó absolutamente nada, ¿no? Lo vio y lo entendió. Bueno, pero eso no fue así en el origen, porque el Señor coloca a Adán ahí en el Edén y le dice, esta es tu chamba, esta es tu tarea. Y él comienza a hacer
es a darle cumplimiento a ese mandamiento cultural de poder ejercer dominio, de poder tener dominio sobre la tierra donde Dios lo había plantado. Ahora Dios hizo al hombre y vean los materiales del polvo de la tierra. ¿Te has dado cuenta de eso? Cuando Dios quiere hacer una gran obra, no necesita mucho. Tomó del polvo de la tierra, sopló en su cuerpo aliento de vida, y esta es la manera en que Dios crea al hombre. Y claramente esta es una contradicción a la teoría de la evolución. Aquí no hay monos, aquí la teoría de Darwin no cabe, aquí no hay manera de reconciliar a Darwin con lo que la Biblia dice. Lo que tienes aquí es Dios tomando polvo, soplando aliento de vida sobre ella, y estás obteniendo al primer hombre, Adán. Por supuesto, los seres humanos no heredaron la capacidad de respirar de un mono, de respirar de un pájaro o de respirar de un pez. No tienes esa calificación, no tenemos esas características. Vean cómo el libro de Job, un libro escrito más o menos, si lo tuviéramos que poner cronológicamente en algún lado de la Biblia, un libro escrito más o menos ahí en Génesis capítulo 11. Escucha lo que Job está diciendo en el capítulo 10, verso 8. Tus manos me formaron y me hicieron, ¿y me destruirás? Acuérdate ahora que me has modelado como barro, ¿y me harás volver al polvo? ¿No me derramaste como leche y como queso me cuajaste? ¿No me vestiste de piel y de carne y me entretejiste con huesos y tendones? Vida y misericordia me has concedido, y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Vean la maravillosa manera en la que Job está proclamando y está declarando la creación que Dios ha hecho, la manera como Dios ha creado al hombre. Bueno, en la forma en la que las naciones que rodeaban a Israel, el antiguo Medio Oriente, como lo hemos llamado, veían a las deidades, es que ellos hablaban de las deidades como el alfarero que tiene barro en sus manos y que el alfarero entonces está como dando forma al barro. Entonces eso es lo que está declarando Job. Tus manos me formaron y me hicieron. Acuérdate que me moldeaste como barro. Eso a lo mejor tiene así como un sentido metafórico para nosotros de que el Señor nos forma y nos quebranta y nos vuelve a hacer. Pero eso tenía mucho que decir a las naciones que vivían alrededor de Israel. Lo que Job está diciendo básica y claramente es esto: nuestro Dios realmente nos forma como el alfarero formaría una obra maravillosa en sus manos. Entonces, esos pasajes comienzan a darnos una idea, a proporcionarnos una idea de cómo Dios está constituyendo al hombre, los elementos irreductibles que constituyen a un ser humano están aquí delante de nosotros. En la creación del hombre había polvo y todo lo que Dios sopló en el hombre, nada más. Nos referimos a estos constituyentes básicos del ser humano como el cuerpo y el alma, o lo que es material y lo que es no material. No hay más. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Quién estuvo allí? Dios. ¿Qué traba tuvo Dios para esto? Ninguna. Entonces vean el verso 8. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Vean cómo una y otra vez el relato está diciendo Dios lo había formado, Dios lo había formado. Verso 9, el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Ese es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates.
a medida que nosotros seguimos leyendo esta sección, seguimos aprendiendo más sobre el carácter de Yahweh. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él está viniendo al huerto a tener una relación con el hombre. Primero planta un jardín especial para Adán y Eva. Hay una clara demostración de su amor y de su bondad por estas criaturas personales que hizo a su imagen. Observa que no está descendiendo o no está edificando este jardín del Edén para tener relación personal con el león, con el tigre, con los elefantes. No. Está descendiendo para tener relación con el ser humano. Edén significa delicia o paraíso. En el relato encontramos verdaderamente un jardín hermoso, provisto de todo lo que el hombre necesita para vivir y prosperar. Aquí había todo lo que el hombre necesita para vivir y prosperar. Este es el perfecto lugar para relacionarte con Dios. Ese es el lugar que Dios ha diseñado para relacionarse con el ser humano. Y de hecho hay un sentido maravilloso cuando logras ver la historia de la redención completa y dices, el huerto del Edén era el lugar maravilloso y perfecto, donde no hay pecado, todavía no hay pecado. Ese es el lugar perfecto en el cual Dios puede relacionarse con sus criaturas. Pero toda la narración va a cambiar en Génesis 3. El pecado va a venir, el hombre será expulsado del Edén. Y entonces desde Génesis 3, en todo el relato de la Escritura, no hay un lugar como Edén. No hay un lugar perfecto donde no hay pecado. No hay un lugar perfecto donde Dios está relacionando con nosotros de manera perfecta hasta que el libro de Apocalipsis está llegando al final y entonces tenemos una claridad. Nuevos cielos y nueva tierra, donde el pecado es por finmente destruido, donde el pecado ya no tiene mayor peso o ejerce mayor autoridad sobre nuestras vidas. ¿A qué suena ese lugar de nuevo cielo y nueva tierra donde el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros? ¿A qué suena? A Edén. ¿Al huerto del Edén? Pero entonces mayormente tienes al principio de la Biblia un lugar perfecto donde el pecado no está produciendo una mala relación entre Dios y el hombre. El pecado cambia toda la narración del capítulo 1 y 2 en el 3. Y entonces tú tienes una larga historia de hombres tratando de hacer cosas para tener una buena relación con Dios. Hombres tratando de ser morales, tratando de ser éticos, tratando de ser buenos hombres, buenas mujeres, buenos hijos, pero no están encontrando descanso porque no están buscando al Dios del Edén. Entonces este es un lugar delicioso, es un paraíso, es el lugar perfecto donde nos relacionamos con Dios. Luego Dios coloca 2 árboles especiales en este jardín. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. A estos 2 árboles se les llama comúnmente como árboles sacramentales. Mientras Adán continúa comiendo del árbol de la vida, vivirá para siempre. Pero si comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, el Señor le ha dicho, vas a morir. Vas a morir. Bueno, nosotros conocemos la historia del capítulo 3, sabemos que finalmente comió y murió en cuanto a su relación con Dios, lo que nosotros conocemos como una muerte espiritual. Y sin embargo, aún la carne pudiera estar jugando la broma o la justificación de decir, mira, sigues vivito y coleando, porque así es el pecado. No es así el pecado. El hombre peca y dice, pequé y no me pasó nada. A veces la gente dice, bueno, yo estoy pecando y sé que estoy pecando, pero Dios me sigue dando dinero para sostener todos mis vicios.
para sostener todo lo que tengo, es más, hasta sostengo 3 casas. Use la hermenéutica que quiero usar para interpretar eso. Dios es tan misericordioso y tan bueno que a pesar de que yo no me porto tan bien, Dios me sigue bendiciendo. Bueno, eso es una hermenéutica a modo para no querer reconocer que eres un pecador, que necesitas la maravillosa gracia de Dios. Pero entonces, mientras Adán continúa comiendo del árbol de la vida, vivirá para siempre, pero si come de este árbol, morirá. Vean el verso 15. El Señor Dios tomó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Otra vez, mandato cultural. Ejerza autoridad sobre la tierra, sojuzgue la tierra. Aquí está. Le está dando claramente un mandato de hacer lo que solo Él puede hacer. No lo pueden hacer los animales, lo tiene que hacer Adán. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada, o una ayuda idónea, como traduce la versión 60. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Vean cómo Adán está cumpliendo el mandato cultural, está sojuzgando la tierra, está ejerciendo autoridad sobre la tierra, pero él mismo no se puede multiplicar. Y no se puede multiplicar simple y sencillamente porque no hay alguien, no hay una mujer con la cual él pueda estar para procrear. Los animales pueden procrear, pero hasta este momento él no puede procrear. Así que al crear a Adán, Dios se conectó con él de inmediato mediante comunicación verbal. ¿Cómo era la comunicación entre Dios y Adán? ¿Era verbal? A Adán no se le permitió funcionar sin revelación especial. Él tuvo revelación especial. Desde el principio se entendió a sí mismo y al mundo que lo rodeaba a través de la lente de las palabras reveladas de Dios. Es decir, lo que Dios le decía. Pero el hombre no está destinado a funcionar sin una relación con Dios. Eso nos lleva a reflexionar que el hombre no está solo en el universo. El hombre debe confiar en la comunicación de Dios con él y el hombre debe vivir de acuerdo a los mandamientos que Dios ha dejado para sí. Pero esa relación del hombre con Dios se rige por ciertas expectativas. Y esas expectativas vienen en forma de mandamientos éticos para nosotros. Además de las leyes originales dadas en el capítulo anterior, Yahweh en este capítulo comienza a proporcionar varios requisitos para que Adán se relacione con él. Primero, le ordena a Adán que trabaje. Que trabaje. Entonces déjenme aclaro algo rápidamente. Llega primero, en el relato de la creación, llega primero el trabajo que el pecado. Entonces es una mala teología cuando alguien dice, pues aquí estoy, son las 7:30, tengo que ir a trabajar otra vez, no más porque Adán pecó. Espérate, llegó primero el trabajo y después el pecado. El trabajo no es una maldición. El trabajo es una bendición de Dios, no es una maldición. Cuando la gente asume que el trabajo es una maldición, producto de que Adán pecó, no ha leído bien Génesis 2. El Señor manda a trabajar a Adán antes de que el pecado está llegando. Llega primero el trabajo. Entonces imagínate, tienes la capacidad de trabajar. Usas tus manos para trabajar y todos los días las puedes mover. Con lo que hagas o como las uses o como tengas, tienes la capacidad de usar. Es una bendición.
Dios te da estas manos y entonces puedes a través de ellas generar las finanzas necesarias para que tu familia sobreviva, aún para que tu familia ahorre, aún para que tu familia pueda tomar un tiempo de descanso. No lo sé, todo lo que Dios permita que tú hagas. Hermano, eso no es una maldición. Eso es una bendición de Dios para nosotros. Entonces lo pone a trabajar. Lo pone a trabajar duro. Lo manda al jardín donde lo ha establecido y lo pone a trabajar. Luego le dice a Adán que clasifique a los animales y que los llame por un nombre. Y finalmente ordena a Adán que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo la amenaza o la sanción de muerte. Bueno, Dios está estableciendo mandamientos. Véanlo desde las primeras líneas en Génesis. ¿Qué hacen el resto de las escrituras? Lo mismo. Su ley está siendo establecida. Él está diciendo, si haces esto te va a ir bien, si haces esto te va a ir mal, si obedeces a mi palabra, si crees en la obra del Señor, si crees en la obra del Espíritu. Esta es la palabra de Dios a lo largo de ella. Verso 21. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, ¿pero qué dice? Pero no se avergonzaban. ¿Cuándo se van a avergonzar? Capítulo 3. Cuando el pecado está llegando, entonces van a ver su desnudez y se van a avergonzar. Van a intentar cubrir su desnudez, porque eso es lo mismo que el pecado hace en nuestros días. El pecado que no se confiesa, el pecado que no se trata adecuadamente, entonces se tiene que esconder. Dios declaró entonces que no era bueno que el hombre estuviese solo. Por lo tanto, en los siguientes versículos procedió a crearle una ayuda idónea o una ayudante apropiada para él. Una mujer completa a un hombre cuando estos se casan. Un hombre sin una mujer es como un hacha sin mango. Si alguna vez has intentado talar árboles con un hacha sin mango, sabrás que llevaría mucho tiempo cortar un solo árbol, mucho tiempo. Entonces Dios sabía que el hombre necesitaba a una mujer que lo hiciera eficaz en la obra que iba a realizar. Entonces puso a Adán a dormir, le sacó una costilla y creó a la mujer. Adán la llamó mujer, que significa sacada del hombre. Y de esta historia sobre la creación de Eva, a partir de una costilla de Adán, encontramos un cuadro sorprendentemente vívido de la intención de Dios para el matrimonio. Dios hizo dos seres humanos a partir de uno. Y luego nuevamente los unió en matrimonio. Por eso cuando vamos a una boda, escuchamos esta frase, ¿no? De una sola carne o lo que Dios unió. Bueno, Dios une hombre y mujer. Cuando un hombre y una mujer se casan, realmente se convierten en una sola carne, porque así fue en el principio. Dios crea a Adán primero, toma una costilla de él y viene Eva. Entonces ese milagro de que una pareja llega a ser una sola carne, realmente llega a ser lo que Dios estaba haciendo cuando del polvo toma y sopra aliento de vida y viene Adán. Es cierto que no están unidos como gemelos siameses, no están conectados por la cadera, pero lo que tú tienes aquí es la imagen de Dios que es inolvidable en la creación, en hombre y mujer. Como Adán perdió su costilla y la recuperó en la persona de otro, hay una parte del hombre en la mujer,
Por eso se dice que el hombre deja la casa de su padre y de su madre y se une a su mujer y son o llegan a ser una sola carne. Si uno intentara separarlos, sería como arrancarle una costilla del pecho al otro. Así que en el matrimonio, un hombre y una mujer viven juntos, dependen el uno del otro, son un equipo. Y cuando son un equipo, entonces siguen haciendo lo que Dios los mandó a hacer. Toman dominio sobre la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Dios. La tierra de Dios. No olvidemos, esta es la tierra de Dios. No es tu tierra, no es mi tierra, no es la tierra de Satanás, no es la tierra de ningún mortal. Esta es la tierra de Dios. Dios la creó. Y cuando Dios la crea, entonces le dice al hombre, sojúzgala, domina sobre ella. Entonces cuando el hombre se casa, cuando el hombre encuentra a esta mujer y se unen en el matrimonio, entonces ambos reciben ese mandato cultural de seguir haciendo la obra de Dios, de seguir ejerciendo dominio sobre la tierra de Dios. Antes de que Adán entonces cayera en pecado, no necesitaba ropa porque no había culpa ni pecado. Sin embargo, desde la caída nos avergonzamos de nuestra desnudez. Bueno, ahora no tanto. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque es un recordatorio constante de nuestra condición pecaminosa. A la luz de la Biblia, lo que la desnudez realmente comunica es nuestra condición pecaminosa, nuestra culpa. Si bien muchas personas son reticentes a admitir su culpa verbalmente, el hecho mismo de que la mayoría de las personas usan ropa cuando aparecen en público, testifican de su culpa ante Dios. Entonces vean cómo simplemente hemos dado una mirada general al capítulo 2 y ya de entrada sabes que hay un montón de cosas que decir de aquí. Hay que hablar del trabajo, hay que hablar de tener una teología del trabajo, hay que hablar de tener una teología del descanso, hay que hablar claramente de la doctrina del hombre, imago Dei, la imagen de Dios en el hombre. ¿Qué es eso? ¿Cómo vemos la imagen de Dios en el hombre el día de hoy? Hay que hablar claramente del matrimonio y de la familia y de los asaltos que la idea clara de Dios acerca del matrimonio y de la familia tiene en nuestros días. Entonces, permíteme terminar simplemente contestando la siguiente pregunta. ¿Cómo nos enseña este pasaje a caminar con Dios en fe y en obediencia? ¿Cómo este pasaje puede activar en nosotros que caminemos con Dios en fe y en obediencia? Número uno, este pasaje proporciona el primer mandamiento de las Escrituras. El primer mandamiento de las Escrituras. Trabaja y después descansa. Observen que el primer mandamiento no es, eres un pecador, ven a mí como Salvador. No dice adórame. No dice reconcíliate con mi hijo. No, el primer mandamiento es este. Trabaja 6 días, descansa el séptimo. Ese es un mandamiento de Dios y tiene que ser obedecido. A lo largo de la Biblia encontrarás muchas reafirmaciones de este mandato original. Se nos advierte en el libro de Proverbios sobre el perezoso y sobre su pereza. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que el hombre que no trabaja, entonces no coma. Pero entonces el mandato es, sí, trabaja, pero no te olvides de descansar. Ese es el primer mandamiento. Número 2, después de trabajar 6 días consecutivos, debemos tomar un séptimo día como el día de descanso de nuestras labores. Durante 24 horas debemos dejar de lado nuestro trabajo normal o de dominio. Este es el día en el que adoramos. Ese es el día en el que tenemos comunión con otros hermanos. En otras partes de las Escrituras, el día de descanso se conoce como una convocatoria o como la reunión del pueblo de Dios. Y esa convocatoria
sigue vigente en el Nuevo Testamento. ¿Cómo sé que sigue vigente? Porque Hebreos 10:25 lo dice claramente, no dejando de congregarnos. Había una noción clara del pueblo de Dios congregándose para adorar a Dios, para estimularse los unos a los otros a las buenas obras. ¿Qué más puedo ver ahí en el capítulo 2 de manera general? El divorcio es un mal terrible que ha erosionado la integridad de la familia en cualquier país del mundo donde ahora te paras. Bueno, por supuesto, el matrimonio nunca fue diseñado para dar cabida al divorcio. Este no era el diseño óptimo de Dios para una vida feliz y bendecida, pero nuevamente tenemos que entenderlo. El pecado viene a estrofiar esa relación pura y santa a la que Dios nos convoca. Después, o desde el principio, un hombre y una mujer fueron diseñados para unirse como una sola carne en matrimonio y no hubo ninguna disposición original para disolver esa unidad. Si pegaras dos piezas de cartón con pegamento, crearías una sola pieza. Si intentaras separarlos, no podrías lograr una separación limpia. La intención original de la acción es importante, porque quien pega dos trozos de cartón no tiene la intención de separarlos nunca más. Y así es como Dios diseñó el matrimonio en el capítulo 2. ¿Por qué tenemos un índice de divorcio tan alto el día de hoy? Por la consecuencia destructiva del pecado. Nuevamente, Génesis 3. Número 4. A medida que las sociedades descienden progresivamente hacia el paganismo, los nativos o los nacionales se despojan de sus ropas y pierden sus estándares de modestia. Cuando los misioneros y las familias cristianas aparecen en estas sociedades, ya sean en las islas de los mares del sur o en las playas de California, su ejemplo de vestimenta modesta inevitablemente revelará algo de la vergüenza de aquellos que no cubrieron sus cuerpos. El propósito de la ropa es cubrir el cuerpo. Qué fácil, ¿no? El propósito de la ropa es cubrir nuestro cuerpo. Desafortunadamente, los diseñadores de ropa modernos se comprometen a mostrar y resaltar ciertas partes del cuerpo que deberían estar ocultas. Sería prudente para nosotros, sería prudente tener en cuenta estas cosas a la hora de comprar ropa. Sería prudente que cuando tú vas y compras ropa, hicieras una simple pregunta: Señor, ¿realmente esto te va a honrar? ¿Te va a honrar esto que voy a usar? Si la respuesta es no, entonces tu conciencia te debería decir, no lo debes comprar. No lo debes comprar. Entonces, pareciera ser que en el compromiso de Génesis es, la ropa debe cubrir. En el compromiso de nuestra cultura es, la ropa debe enseñar. Es totalmente opuesto, ¿lo ven? ¿Qué es esto? Nuevamente una lucha de cosmovisiones. Dios estableciendo su propia cosmovisión, diciendo esto debe de ser así, y el mundo por otro lado diciendo, vamos a ir en contra de lo que Dios ha dicho. Dios dice, trabaja 6 días, reposa un día, pero el mundo dice, si quieres ser verdaderamente rico, vas a tener que trabajar 10 días a la semana. ¿Quién sabe cómo lo vas a hacer? Pero hay que hacerlo si quieres verdaderamente ser rico. Dios dice, el matrimonio realmente es importante para mí, pero este mundo dice, no, el matrimonio no importa. ¿Lo ven? Hay una lucha de cosmovisión increíblemente a lo largo de la historia, pero gracias a Dios nosotros tenemos el relato de la creación y tenemos un lugar seguro al cual acudir cuando nosotros estamos pensando en establecer y en levantar una simiente piadosa para el Señor. Entonces dije al principio, para los que no estuvieron, que solamente iba a ser un recorrido general del capítulo 2 y claro, vamos a venir de manera específica a él.
y vamos a revisar nuevamente qué dice este pasaje acerca del trabajo, qué dice este pasaje acerca del descanso, qué dice este pasaje acerca de la imago Dei, la imagen de Dios en el hombre, cómo debemos de entender eso a la luz de las Escrituras, qué dice este pasaje de la familia, qué dice este pasaje del matrimonio, qué dice este pasaje acerca de cómo nuestro vestido debería honrar al Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por tu fidelidad esta noche. Gracias porque nuevamente nos permites venir, posiblemente dependiendo cómo nuestras Biblias están estructuradas, pero nos permites venir a la primera o a la segunda hoja de nuestras Biblias. Y nos damos cuenta que ya desde el principio hay claros mandamientos para nosotros, hay claros puntos donde nosotros poder anclarnos en ti, poder anclarnos en la seguridad de lo que tenemos, poder anclarnos en la convicción de lo que tenemos y poder permitir que tu palabra nos gobierne. Ciertamente el pecado destruyó este maravilloso Edén, este maravilloso jardín. Pero qué maravilloso es confiar que tú nos has dado reposo absoluto en la persona de tu Hijo Jesús. Sabemos que no podemos alcanzar de otra manera una buena relación con Dios, sino solo a través de la persona y de la obra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Así que yo pido esta noche que tú nos afirmes en esa convicción, nos des esa seguridad, nos des esa convicción de poder venir a ti como lo que somos, tus criaturas, y poder vivir amándote, poder vivir adorándote y poder vivir obedeciéndote. Señor, esta cultura no debería gritarme a mí lo que debo hacer. Esta cultura no debería a mí mostrarme o decirme lo que debo hacer, porque de hecho, si tomamos en serio el mandato cultural, entonces nosotros deberíamos estar teniendo estándares, convicciones y modelos diferentes para decirle a esta cultura, tú dices esto, pero Dios dice esto. Entonces permítenos mantenernos firmes y convictos bajo la poderosa palabra de Dios, entre elegir honrar a Dios y elegir honrar a los hombres. Siempre como creyentes somos llamados principalmente y primordialmente a honrarte a ti. Entonces ayúdanos, enséñanos cómo debe de ser esto y permítenos venir en obediencia total delante de ti. En el nombre de Jesús oramos y pedimos que tú traigas confianza y convicción a nuestra vida de todos estos asuntos. Sea tu nombre bendito, sea tu nombre glorificado, Señor. Amén.